Estimados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Muy buenos días. Les saludamos con todo nuestro corazón desde aquí de Radio Cristo Vive, con la única intención de poder conectarnos con la presencia del Señor a través de su palabra. Vamos a leer en el libro de 2 Corintios 3:3. La palabra del Señor dice, como está escrita, lo leeremos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Amén. Hay otra versión que dice lo siguiente, vamos a leer también. Dice, es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Amén. Es la nueva versión internacional. Pablo no tenía por qué demostrar que era un apóstol real que había sido enviado por Dios para representar a Cristo en el mundo, ya que él tenía la única carta de recomendación que necesitaba, y era la transformación genuina que había ocurrido entre los mismos corintios, quienes pasaron de ser adoradores de ídolos paganos a convertirse en seguidores de Jesús. Ellos mismos representaban una carta de recomendación de Pablo, la cual estaba escrita en su propio corazón y todo el mundo podía leerla. Pablo no está afirmando que él fue quien convirtió a los creyentes de Corinto en cristianos, sino que él había sido su representante. Pablo fue simplemente quien les entregó la carta, pero fue escrita por Cristo con el Espíritu Santo del Dios vivo, en lugar de haber sido escrita con tinta. Además, había sido escrita en corazones humanos, en lugar de en tablas de piedra. Es decir, ya habían sido implementados en el corazón del hombre. La idea que Pablo quiere comunicar aquí es que la fe de los cristianos o de los corintios de aquella época era una fe genuina. Cristo indiscutiblemente se inscribió a sí mismo en sus corazones a través del Espíritu Santo. Debido a que Pablo fue quien les llevó esa carta, los corintios debían confiar en la autoridad de Pablo como apóstol, ya que Dios fue quien lo había enviado para compartir el Evangelio con todo el mundo. Entonces, en 2 Corintios, que nos dice que siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Bueno, cada creyente es como una carta de Cristo escrita ¿por quién? Por el Espíritu Santo en sus corazones. El mismo Espíritu que inspiró las Escrituras es el que aplica ahora en el corazón de cada creyente. Esto significa que a través de nuestro carácter, palabras y conductas manifestamos la palabra de Dios. Somos una Biblia abierta a los demás. Recordemos, por ejemplo, la epístola a los Romanos. Ahí habla de la salvación por la fe, del gozo de una relación profunda con Dios, la transformación diaria de nuestro entendimiento, la conducta irreprensible del creyente, la comunión manifestada por el verdadero amor. Cuando alguien lee esa carta, debe ver lo mismo en nuestra vida. Pablo dice que somos cartas de Cristo conocidas y leídas por todos los hombres. En otras palabras, cada cristiano es como un libro abierto al mundo, en donde pueden ver qué es lo que realmente somos. Si en nosotros está la Biblia completa en nuestra forma de comportarnos, o realmente es todo lo contrario. Simbólicamente hablando, si hoy Cristo quisiera enviarle una carta a alguien que está pasando momentos difíciles, ¿cómo lo haría? Lo haría a través de alguno de nosotros que nos hacemos llamar cristianos.
Si el Señor quisiera enviarle un mensaje de amor y fe a un enfermo, ¿a quién enviaría? Seguramente te enviaría a ti como una representación de su amor, porque eres lo que tendrías que ser. Por eso nosotros representamos algo en este mundo. ¿No lo haría a través de nosotros que somos sus cartas abiertas acaso? Si quisiera enviar un texto a alguien que está perdido y necesita ser salvo, obviamente lo haría a través de nosotros, o sea, de los cristianos, de los creyentes, de los nacidos de nuevo, de los hijos de Dios, de los que ya no somos más una creación, sino somos hijos legítimos, herederos. Por supuesto, el mensaje que leen en la Biblia y ven en nuestra vida se supone que debe ser el mismo. Por eso somos carta leída, porque el mundo que no conoce a Cristo quisiera ver en nosotros lo que la Biblia dice, que el ser humano cuando ha nacido de nuevo es una nueva criatura. Se refleja en sus actos, en sus acciones. Entonces, por supuesto, si Dios quiere mandar una carta de amor a alguien que necesita amor, está en todo su derecho de mandar a nosotros, a uno de sus hijos que representan aquí en la tierra el amor de Cristo. Entonces el mensaje que leen en la Biblia y ven en nuestra vida es el mismo. Nunca puede haber discrepancias. Quiera Dios que nunca lean un texto diferente al declarado en su palabra. ¿Qué versículos de la Biblia pueden ver las personas en ti o en mí? ¿Qué versículo? ¿Solo son textos de justicia o también reflejan el amor y misericordia del Padre Celestial? ¿Qué textos bíblicos podrían reflejar tu personalidad en este mundo en el que tenemos que divagar en medio del mundo? ¿Qué textos la gente miraría? ¿Será que mirarían el versículo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿O andamos con el rostro caído, sin ninguna esperanza? Eso no representa al Señor, porque el Señor nos tiene que representar de un modo diferente, no una depresión, no una angustia, no una aflicción, porque no es eso lo que dicen las Escrituras. Nosotros tenemos a un Dios vivo y verdadero que nos puede dar un rostro diferente, una cara con amabilidad, que de nuestra boca salgan palabras de aliento, palabras que bendigan y no que maldigan. Entonces, ¿solo seremos textos de justicia o también reflejamos el amor y la misericordia del Padre Celestial? ¿Manifiestan la gracia de Dios en estos tiempos de crisis para aquellas personas que no conocen al Señor? ¿Se evidencian palabras de verdad dichas en amor a través de nosotros? ¿Pueden otros leer en nosotros sobre la paz de Jesús en medio de la desesperación? ¿Será que nosotros en nuestra mirada reflejamos paz a otros? Si somos hijos de Dios, conocemos la palabra de Dios, que los textos bíblicos no sean solamente una memorización, sino sean un reflejo de lo que es o de lo que somos en Cristo. Por eso somos carta leída, porque todo el mundo puede ver en nosotros lo que somos realmente. Si reflejamos paz, si reflejamos luz, si reflejamos amor, paciencia, humildad, sencillez, misericordia, o todo lo contrario, porque si es lo contrario, entonces estamos haciendo un mal testimonio, porque no podemos reflejar desesperación, ni malas palabras, ni groserías de nuestra boca, ni ojos que demuestren altanería, porque eso no es Dios. Dios no es así como nos presenta las Escrituras. Por lo tanto, hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude a hacer una Biblia abierta
al mundo que necesita una palabra de salvación, una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de amor, una palabra de gracia, una palabra de misericordia, que otros puedan leer en nosotros sin siquiera ir a ver, sin siquiera ir y abrir la Biblia, sino que nosotros, los cristianos, los creyentes, somos esa Biblia, que ven en nosotros a Cristo a través de nuestra vida. Por eso es tan importante lo que enseña el apóstol Pablo a través de Corintios 3:3, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el poder de su Espíritu Santo, con el poder del Espíritu del Dios vivo, y no en tablas de piedra como lo escribió Moisés allá cuando estaban en el desierto, escritas en piedra, en tablas de piedra, para que continuaran haciendo realidad esas leyes que el Señor había puesto para que se cumpliesen. Ya no, ahora es en tablas de carne del corazón, o sea, escritas en el corazón de cada uno de nosotros. Así que nosotros preocupémonos por hacer quedar bien a Dios y no mal, porque cuando nosotros representamos mal a Dios, la gente dice, ¿quién va a querer seguir a ese Dios si esa persona es así? Pero no, nosotros somos la representación más bonita y digna de Dios, porque es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Así que, amada Iglesia del Señor, este devocional es tan bonito porque somos nosotros prácticamente los que estamos representando a Cristo a través de nuestras acciones, actitudes, comportamiento. En otras palabras, nuestro carácter mismo, toda nuestra personalidad representa algo. Si eres un hijo de Dios, tienes que representar a Cristo. Y así el mundo, con mucha facilidad, querrá seguir tu testimonio y querrá seguir a Cristo. Así que, hermanos, tenemos una gran responsabilidad en esta tierra, no solo de ir a la iglesia y cantar y adorar y predicar, sino de demostrarle al mundo a través de nuestros pasos que nosotros podemos también guiarles a ellos a través de nuestras acciones. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga.